Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar una temática relacionada dentro de las bebidas destiladas o bebidas derivadas del vino. En este caso vamos a hablar un poquito sobre el pisco para empezar. El pisco es una bebida de origen peruano, es una bebida obtenida a partir de desechos de la propia prensa de la uva, es decir, variedades de uva que se utilizan para vinificar vino blanco, pero que este vino blanco tiene un proceso de destilación y este proceso de destilación finalmente termina siendo nuestro pisco. El pisco es originario de Perú y básicamente es la costa de Pisco la que le da el nombre al destilado. Por ello también la relevancia o la referencia a que el pisco sea peruano. Aunque en la actualidad existe una lucha de denominación entre el pisco chileno y el pisco peruano, en realidad a nivel histórico, antropológico, geográfico, el pisco le pertenecería como la bebida exclusiva de esta destilación de vino hacia la parte de Perú. En Perú específicamente tenemos en la región de Lima, en la región de Ica, en la región de Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Capilina, las denominaciones principales de producción de la misma. El pisco puede ser elaborado de diferentes uvas como la uva Italia, la uva quebranta, la uva cholada, y los piscos también tienen un reconocimiento internacional por el país de origen, que en este caso mencionamos que es Perú. Básicamente su producción está hecha en alambique de cobre, es decir, alambiques que no son continuos, alambiques discontinuos, y esto básicamente ayuda a que el procesamiento se siga manteniendo en ciertas marcas bastante artesanal. Nosotros tenemos que tener, como cualquier bebida fermentada, como cualquier bebida destilada, una bebida fermentada previa, y esta bebida fermentada se somete a destilación, y esta destilación evapora el alcohol concentrándolo, y este alcohol concentrado posteriormente es el pisco. El pisco en sus versiones más naturales suele ser blanco, pero existen blancos que pueden estar macerados con frutos, o piscos como este que tienen paso por barrica, por ejemplo. Los procesos obviamente implicados en la producción del vino previo a hacer pisco son los que ya conocimos en la clase de vinificación. Comúnmente las variedades de uva con las que se hace el pisco en las cuestiones aromáticas son la albilla, la italia, la moscatel y la torontel. Pero en el caso de las no aromáticas tenemos a la molar o mollar, la negra corriente, la quebranta y urbina. A partir de esto nosotros tenemos las variantes del pisco. Podemos encontrar pisco puro cuando el pisco es únicamente 40% de destilado sin que tenga nada añadido y está hecho de las variedades no aromáticas. El pisco mosto verde es un pisco que se hace con la base del vino previamente más ácido, y esto también hace que tenga ese reflejo en el mismo verdor. El pisco acholado es un pisco que es mezclado, que puede tener de varias casas o de varios productores, y de aquí le viene la mezcla como si fuera un blend en tal caso. El pisco aromático, que está hecho exclusivamente con uvas aromáticas como las que mencioné anteriormente, y los piscos macerados, que pueden tener naranja, miel, canela o pasas para poder elevar su nivel aromático. Básicamente nosotros podemos hablar de que el pisco tiene una relación cultural muy ligada al Perú, y a partir de esto se ha promovido bastante en diferentes concursos de destilados internacionales. Algo de lo más importante es que existe, por ejemplo, el Día Nacional del Pisco. Así, en mixología, en coctelería tradicional, el cóctel que mejor podía representar es el pisco sour, que es un pisco ácido que únicamente es un cóctel shakeado con clara de huevo, con limón, y que genera una decoración natural por la agitación de la espuma en la parte de la superficie del trago. Nosotros podemos establecer turismo basado en pisco en la misma región del Perú, y a partir de aquí es importante también mencionar cómo existen otros cócteles como el pisco punch, el canario, el sol y sombra, el capitán, la leche de pantera, etc. Nosotros también debemos conocer que existe todo un vocabulario, un glosario de pisco peruano, de palabras como aguadillo, arizola, bajamar, beatriz, biblia, botija, etcétera, que a nosotros nos van a dar referencias, y esto amplifica más lo que mencionaba de cómo es una bebida íntimamente ligada a la cultura del Perú.
Hablando de maridajes, como otros platillos, como otros destilados, lo más común es que sea una bebida que nos sirva como un aperitivo por el poder seco que tiene. De hecho, nosotros podemos observar, por ejemplo, esta versión de pisco que traje el día de hoy, es un pisco Capel, es un pisco chileno que tiene 40% volumen de alcohol. Obviamente el paso de barrica le da la connotación amberina como todos los destilados. Y bueno, fuera de que todos los productos similares a este, como también lo vamos a ver ahorita con la grapa o con el orujo, siempre van a tener la nota de la uva, de la parte verdosa, vegetal, pero mezclada con madera. No es nada complejo, en realidad son bebidas bastante comunes y sencillas, pero que en sus países representan cierto nivel de culturalidad muy importante. Semiseco, acidez mediana, alcohol potente, muy baja retención en boca. Y las analogías son similares, un poco de la barrica únicamente en acaramelado y un poco de vegetal únicamente. Pues bueno, con esto concluimos pisco. Vamos por nuestro siguiente tema. Una bebida similar al pisco, pero de otro origen sudamericano, es el singaní. El singaní es una bebida boliviana que se parece bastante, tiene algunas diferencias ligeras. Obviamente, si no hacemos una referencia histórica de cómo fue la conquista española en varias colonias, entre las que estuvimos nosotros como Nueva España, por ejemplo, también podemos ver ejemplos de caso actuales como lo son ahora el Perú o Bolivia en el caso de esta bebida, donde son los españoles quienes traen los destilados. Sin estos destilados, sin estos alambiques, no hubiéramos podido producir nuestro tequila, o los peruanos su pisco, o los bolivianos su singaní. El singaní básicamente es un producto derivado del vid. Tiene dos usos. Hay uno que es derivado únicamente del vino y otro que es derivado de los sedimentos, de los desechos del vino como tal. Entonces, a partir de esto, nosotros vemos que la historia es muy similar a lo que vimos en el Perú. Así como el pisco obtuvo su denominación de origen, también el singaní lo obtuvo en 1992 en el país de Bolivia. Y la elaboración del proceso como tal, en todo lo que tiene que ver con la parte de la vinificación, es muy similar en las cuestiones de el prensado de la uva, la recolección, el prensado, todo lo que tiene que ver con trasiegos para poder obtener lo mejor del mosto, la fermentación, el filtrado, hasta que tengo un vino blanco base, y de este vino blanco base puedo partir a la siguiente fase, que es la destilación. Básicamente en todo lo que es el Valle Central de Tarija, en Bolivia, es la denominación principal de producción del singaní. Existen dos tipos de singaní: el singaní de primer selección, que es un vino elaborado exclusivamente del vino, y vino con base de variedades de vitis vinífera. La uva principal con la que se hace singaní es la uva moscatel. Y los de segunda selección, que está hecho con orujos. Los orujos son toda la base de los sedimentos prensados de la uva, principalmente las semillas, y entonces a partir de esto yo tengo un singaní de primer selección cuando es de vino y uno de segunda selección cuando es únicamente del orujo y todo lo que tiene que ver con los productos desechados de la vinificación. Algo de prácticas enológicas que se permiten en la elaboración del singaní, por ejemplo, es hacer conservaciones de mostos, acidificaciones de mostos, básicamente desadicificar un mosto también es posible. Todo lo que tiene que ver con enriquecer mostos, prácticas que en otros países europeos, principalmente como España, en el caso de otras bebidas como el brandy, el coñac, etcétera, no sería permitido. Entonces no es una bebida muy popular. Básicamente parte de su uso más común son cócteles que tienen la base de un destilado y solo son mezclados con algunas sodas minerales, ginger ales, y aromatizados únicamente con alguna rodaja de limón o cítrico. Entonces es un destilado bastante común, poco popular, pero importante tenerlo en el mapa gastronómico general de ubicación de alcoholes del mundo. Vamos a pasar a nuestra siguiente bebida. Entonces, en procesos enológicos, después de que yo hago la prensa de mi vino, después de haber obtenido tanto mi vino de flor como mi vino de prensa, el vino de flor recordemos que es el vino que cae solamente por la gravedad y el de prensa el que sale más fuerte, me quedo yo con un montón de cáscaras aplastadas de uva y semillas. Todo eso es de lo que estamos hablando en estas tres bebidas. Ya hablamos de lo que era el pisco, el singaní, y esta conexión con la siguiente bebida que es el orujo es el entendimiento de por qué se llama así.
Tal cual el orujo es conocido como una bebida alcohólica, pero empezamos a entrar en temas europeos. O sea que es lo mismo en las versiones de algunos países americanos y algunos países europeos. El orujo es importante que se entienda que se hace de ollejo. O sea, esa cáscara prensada que todavía puede tener algún potencial de azúcar, se rediluye nuevamente en azúcar y eso se vuelve a fermentar. Y entonces es como le damos al último procesamiento de la materia prima, su último respiro de azúcar, y eso al fermentarlo vuelvo a destilarlo y al destilarlo tengo bebidas como los orujos. El orujo es importante también conocer que tiene que ser con base de semillas que tengan ese fin, o sea, semillas que tengan, semillas u cáscaras que tengan ese fin, principalmente Vitis vinifera. Nosotros podemos hallar que la palabra orujo viene de la palabra involucrum, que implica un alimento que está dentro de, o sea, cubierto, como una capita. Así como la semilla queda aplastada dentro de su cáscara aplastada también, por lo mismo. Dependiendo del estilo de orujo, yo empiezo a tener algunos países como Italia que hacen la versión de su orujo, pero es una grapa. Y entonces por denominaciones de origen, la grapa como tal empieza a tener una legislación únicamente hacia la parte de Italia. Las grapas, por ejemplo, esta es una grapa que tenemos mexicana, es una casa producida por L.A. Cheto, es una versión de destilado que tiene 38% en volumen de alcohol. De hecho ya casi no tenemos, ya tenemos que comprar más. Y a partir de esto nosotros vemos que como no hay paso de barrica, tenemos un líquido totalmente cristalino. O sea, los ribetes son hasta platinados porque pues aquí tengo la iluminación propia del área de grabación, por eso puede haber platinado. Por supuesto que como cualquier destilado notamos que existe una permanencia de alcohol muy alta. Esta permanencia de alcohol pues se va a mantener por esta misma base. La intensidad aromática es mediana, bastante común, no tiene más que 1 o 2 aromas. Alcohol superior es lo primero que sale. Recordamos que si el alcohol superior, que es esta que nos recuerda como a farmacias o al doctor o a la enfermera, nos molesta mucho, debemos hacer la técnica de cata con respiración de boca, o sea, mientras inhalo aire, también por la boca hago lo mismo. Y así por lo menos ya me queda la sensación del tallo verdoso de la uva. Aroma vegetal como si fuera una madera cortada literalmente por una madera verde. El sabor no es agradable, a mí en general nunca me agradó la grapa. Es seca, pero esta fórmula química, este procesamiento de que le obligues a lo último que ya había dado lo suyo a que saque más todavía para volverlo a fermentar, uno que da este tipo de perfiles. No es desagradable, por supuesto, incluso la botella no es nada barata tampoco, pero su función como aperitivo está. Si se hace en mixología o en coctelería, por ejemplo, basta con un poco de niveles de cítricos, acidez, jarabes, para poder hacer cócteles que pueden estar interesantes. Es importante notar que en mezcla esto podría hacer que otro sabor resaltara, siempre y cuando este fuera el sabor oculto, por decirlo así, porque no va a ser muy protagónico que podamos hacer que esto sea el protagonista del cóctel como tal. Nosotros podemos entender que en toda esta geografía europea, donde podemos ubicar a Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, la conexión de Chipre y entramos en Medio Oriente para subir otra vez por África, conectando con Egipto, Libia, Túnez, Marruecos, tenemos toda la cuenca del Mediterráneo. Lo que sucedió con la grapa, por ejemplo, es que todos estos países tienen producciones enológicas y de las producciones enológicas descubrieron que podían sacar bebidas destiladas de lo mismo. Entonces nosotros podemos encontrar la misma variedad de la misma bebida en Portugal, por ejemplo, con el nombre de bagaceira, y en países como Francia el nombre de la bebida es Marc. En el caso de Italia, como lo mencionamos, es la bebida grappa, y en el caso de Grecia, por ejemplo, es el Tsipuro. Y nosotros tenemos en Chipre el nombre Sivania, y en Hungría la palabra que aparece en la presentación, que no voy a pronunciar porque no tengo idea cómo se pronuncie, pero es la misma versión de los tragos que estamos mencionando. Esto es bastante interesante porque lo mismo le pasó a Europa mediterránea con los tragos relacionados a cremas, digestivos, cordiales, particularmente con el uso del anís.
Si nosotros platicamos de licores de anís, existen versiones de licores de anís tanto secos como dulces en Portugal, en España, en Francia, en Italia, en Grecia, el propio ouzo, por ejemplo, bebidas como el sambuca, el anís del mono y muchas otras que son ya reconocidas por la marca. Entonces nosotros aquí tenemos otra referencia otra vez interesante. Volviendo al tema del orujo, es importante que sepan también que existen orujos de hierbas. O sea, esta botella terminada, si yo soy más artesanal en mi casa, puedo meterle literalmente hojas de menta, hojas de eucalipto, tomillo, etcétera. Se deja reposar y lo que obtienes pues es una bebida que, además de ser digestiva, aperitiva por el alcohol, también se vuelve con propiedades más aromáticas por las propias hierbas. Y con ese mismo principio, muchas personas que producen esta bebida pueden mezclarlo con otros botánicos como frutas, como especias, y sirve de base como para hacer nuevos cócteles. Entonces vamos a observarlo más en esta temática como un alcohol base que va a servir para mezclarse, pero no para beberse solo al 100%. Y es importante también cerrar que esto es todo lo que vamos a ver relacionado a destilados de vino sin paso de barrica. Ahora vamos a pasar a los que son más interesantes. Bueno, pues vamos a continuar con estas bebidas que tienen base de vino, pero ahora vamos a pasar a las bebidas que tienen mayor complejidad. Básicamente son 3 bebidas las que vamos a analizar en este campo, que son los brandys, los cognacs y los armagnacs. El brandy resume su historia a la palabra branchwijn, que básicamente significa del holandés vino quemado. La historia es muy sencilla. La comercialización del brandy con otros países como Holanda hacía, por ejemplo, que producir o transportar mucho vino en barricas ocupara mucho espacio. Entonces el brandy el vino se empezó a destilar para poder extraer el alcohol como base de la bebida, y entonces yo podía reducir la bebida al 10% de transportación para hacer la simulación de que cuando llegara a su nuevo destino vaciara con agua y pudiera otra vez tener la bebida como tal. No se logró al 100% porque lo que teníamos ahora era un destilado, no era vino concentrado, pero el resultado también les gustó bastante. Este procesamiento de guardar esta destilación de un líquido transparente extraído de la uva del vino en barrica fue lo que empezó a darle popularización a los inicios del branchwijn, en Holanda principalmente. Nosotros podemos hablar de que existen varios estilos de brandy en el mundo. Lo que nosotros hacemos referencia es que todos los vinos que tengan que ver con extracción o destilación basadas en vino tuvieron que tener como origen el brandy. Es así como nosotros tenemos, por ejemplo, en Francia, ejemplos como lo son el cognac y el armagnac. Bebidas hechas principalmente con la variedad de uva Ugni Blanc, con características especiales de destilación como lo es el alambique Charentais, que es un método de destilación discontinuo, es decir, yo cocino, obtengo mis cabezas, corazones y colas, los separo y mis corazones se vuelven a destilar nuevamente. En el caso de Francia, por ejemplo, yo puedo hablar de que estos dos clasificaciones tienen niveles de calidad, tal como lo son los VSOP, XO, que nos habla de la calidad por los años que tenga de conservación. Un VS que es un Very Superior, así como un VSOP que es un Very Superior Old Pale, o un XO que es un Extra Old, van clasificados por lo que son la cantidad de años. Esto también se toma como referencia de los propios brandies. Una de las marcas comerciales que mejor juega con esto es la marca denominada como Torres. Torres, por ejemplo, nos entrega su versión 5, 10, 15, 20 y 50. Entonces, de estas marcas de añadas, lo que nos hace referencia es a los sistemas que hay de criaderas y soleras. Criadera, la que tiene ras del suelo, solera, la que tiene ras del suelo, criadera, las que están en la parte de arriba. Todas las barricas mezclan entre sí para que el resultado final tenga un sabor homogéneo, pero por lo menos una sección del 20 que lleva enfrente es una fracción de brandy que tiene 20 años, mezclado con otros brandys que pueden tener 10, 5, hasta ser brandy de lo más nuevo, pero que va la referencia estandarizada hacia lo mismo. Básicamente, en el caso del brandy, nosotros hablamos de que existen países como Rusia, España, Estados Unidos, Grecia, Perú, Chile, incluso México producimos brandy, pero obviamente de país a país el tipo de uva que se utilice, el sistema de destilación que se utilice, va cambiando y va dando niveles o calidades muy diferentes. Por eso hablamos de que los brandys que tienen mayor renombre, mayor
cualidad organoléptica, aunque brandy, coñac y armagnac son muy similares en vista, coloraciones cobrizas, ocres, mucho brillo, aromas que siempre recuerdan más lo primario, lo torrefacto, o sea, aromas que pueden ser cafés, chocolates, melazas, frutos secos, y hasta después vienen aromas frutales pero muy concentrados en azúcar. Son aromas muy particulares, y si nosotros comparamos esto contra rones, por ejemplo, como el Zacapa, contra bebidas como tequilas que vayan a ser de gran reserva, o incluso whiskies, por ejemplo, tanto single como blend, nosotros vamos a tener esa cualidad organoléptica muy similar entre todos por el sencillo añejamiento en barrica. Pero el papá de todo esto fue el brandy, y por eso es tan importante que tengamos este video con esta conclusión de cierre. Es por el brandy que nace coñac y armagnac, y los demás países que hacen la guarda de los destilados en barrica toman este ejemplo. Barricas que vienen desde tiempos celtas, pero así es como funcionó. También existen en países europeos brandis de fruta, brandis que tienen la técnica muy similar de sacar el jugo de la uva para destilarlo 2 veces, separar los corazones finos y estos corazones guardarlos en barrica para que mejoren. Tal es el caso de Calvados. Calvados, por ejemplo, es una bebida hecha a partir de manzana. También existe el Raisin Brandy, que es un brandy hecho con el vino que se extrajo de las uvas, de las pasitas. Entonces son diferentes formas. Hay otro concepto llamado brandis de cereales, que se acercan más a lo que sería un vodka o un ginebra, porque son brandis que comúnmente, aunque tienen el paso de barrica, fueron sacados en su esencia de un cereal, y eso los convierte en alcoholes más sencillos o con otro perfil aromático. Las denominaciones de origen de brandy funcionan a lo largo de toda España. Varios lugares o varias comunas españolas pueden producirlo, y de aquí nosotros vamos a tener protecciones, y vamos a hablar de la región más importante, o la que tiene la denominación de mayor importancia, que es la región de brandy en el sur, en Andalucía. Por eso se llama la región brandy de Jerez. Entonces todo lo que tiene que ver con Jerez tiene la producción tal vez más importante en los vestigios, y aún producción a nivel general de lo que sería el brandy. Esta región se conforma, por ejemplo, por Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, todo lo que es la provincia de Cádiz, etc. Cuando nosotros hacemos mixología o coctelería con brandy, coñac o armagnac, es sumamente importante mantener el respeto a la esencia. Solo lo que debe brillar en esencia debe ser la barrica y los aromas que anteriormente mencioné. No tiene ningún caso adicionarle elementos como limón, mucho hielo, refrescos, porque alterarían literalmente el sabor que tanto trabajo costó extraer. Entonces es importante que lo conozcan como por el diplomado que están tomando, pero no significa que lo tengan que obligar a ser parte de un cóctel. Y si lo tienen que obligar a ser parte de un cóctel, estudien muy bien cuál sería la potencialización de otros elementos aromáticos en suavidad y sutileza que podrían ayudar a levantar estas bebidas. Casos como el café de especialidad, casos como el cold brew, licores que sean más bien cordiales como un Cointreau, como un Frangélico, gotas de algunas aguas minerales o algunas aguas particulares que por carbonatación puedan detonar más esa sensación, etc. Es cuestión de investigar únicamente. Y pues bueno, con esto estamos concluyendo este video que habló en general de todas las bebidas que pueden obtenerse tanto de la destilación del vino como de los orujos del vino, sean los piscos, los inganís, los orujos, todos los orujos que vimos del Mediterráneo y que pasamos por barrica y empezamos a convertir desde la historia del brandy, coñacs, armagnacs y otros destilados de vino que tienen paso por barrica. También les voy a dejar un video para que puedan ver un poco más referencia a la historia del brandy, tengan mayores referencias de investigación. Nos vemos aquí en la clase próximamente. Hasta luego.